Hola amigos, el día de hoy vine a la presentación del abogado Carlos Bardavío. Y bueno, vamos a hacer hoy en día una entrevista que nos concedió muy amablemente nuestro abogado. Para mí es uno de los mejores. Entonces vamos a la entrevista. Hola abogado. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por concederme poder manifestar algunas de las cuestiones de este libro. No, al contrario, muchas gracias a usted por concederme la entrevista y pues bueno, un gran honor de tenerlo aquí en México con nosotros. Muchas y pues gracias. hablando precisamente de su libro y de la conferencia que nos presentó, ¿nos podría hablar un poquito más Sí, de pues lo que fue? en resumidas cuentas, pues he venido a México a presentar este libro, Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa. Este es un libro que parte de la inicial tesis doctoral que publiqué en 2018 en España, en la editorial jurídica José María Bosch Editor, de Barcelona, y que se publicó en el año 2018. Luego, a partir del 2018, por vínculos personales y profesionales, entendí que en México había una problemática similar a la que estaba pasando en España y en Europa, y adapté esa tesis doctoral, que son 1000 páginas, la adapté a la legislación y a los códigos penales de México. Entonces, lo que hago en este libro es explicar qué es la persuasión coercitiva, que pasa normalmente muchas de las veces en grupos extremistas, coercitivos, religiosos o no, también puede pasar en relaciones personales, por ejemplo también en pseudoterapias, puede pasar también en grupos, cualquier grupo humano, incluso partidos políticos, y lo que he hecho en definitiva es hacer una propuesta legislativa para que en México se pueda ayudar a las víctimas cuando denuncian este tipo de delitos, porque si no hay un delito específico de persuasión coercitiva, aquí en México y en España lo que está pasando es que las víctimas están absolutamente desamparadas. Ok. Y bueno, ¿nos podría platicar un poquito de lo que pasó en la conferencia que nos... Sí, más que conferencia fue la presentación del libro, en donde gustosamente y muy alegremente pues, he sido invitado por la Cámara de Diputados, y el libro se presentó en la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Ha sido a las 11 de la mañana y han asistido, pues, por ejemplo, como moderador ha asistido el asesor técnico del diputado Alfredo Vázquez, que es diputado por Chiapas. Su asesor, que ha sido el moderador, el profesor doctor Reinaldo Vázquez, pues gustosamente también ha organizado esta presentación del libro y ha invitado pues, a ilustres doctores en Derecho Penal de otras universidades al objeto de comentar el libro. Cada uno de ellos ha comentado el libro muy acertadamente, de hecho lo han resumido muy bien, han evidenciado esta problemática que existe en México y esa deficiencia legislativa, esa carencia, esa laguna legislativa que existe en México. Se ha hablado de las problemáticas de las víctimas que sufren este tipo de coacción, en definitiva, coacción psicológica, sutil e imperceptible por la víctima. Se han expuesto varios ejemplos, sin entrar ni mucho menos a acusar a ningún grupo religioso, sino a evidenciar lo que cuentan las víctimas. Una cosa es leer un libro, como yo estuve 10 años pues trabajando en la tesis doctoral, leyendo muchos testimonios, estudios de la psicología, y otra cosa es ya como en mi labor como abogado, es cuando la víctima te viene al despacho y te cuenta lo que le ha pasado. Es muy parecido a lo que pasa con la violencia de género, en donde la mujer muchas veces sometida va aceptando el maltrato, lo va justificando, lo va tolerando, pero en verdad como una forma de defensa al objeto de, porque no tiene posibilidad de defensa, es lo que se llama síndrome de la mujer maltratada. Pues la persuasión coercitiva que pasa en los grupos coercitivos es tan parecida, lo que sorprendentemente no está legislado apenas en ningún país del mundo. Está legislado parcialmente aunque y defectuosamente en España, pero bien legislado más o menos en Francia desde el año 2001, también en Bélgica, Luxemburgo y en parte en Reino Unido como violencia de género. Entonces lo que he hecho es traer todos esos estudios científicos, todos esos testimonios, esos casos condenados a nivel mundial, en España, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos. He traído esas problemáticas, esos estudios científicos de la psicología y esas apuestas normativas aquí a México para poder ayudar en definitiva a las víctimas a poder denunciar con una base legal. Ok, por ejemplo, ¿qué podría decir acerca del ostracismo que practican los testigos de Jehová?
Bueno, ese es el tema, yo me he pronunciado muchas veces. Yo soy abogado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Mis clientes, sobre todo, me manifiestan ese punto central del ostracismo que sufren cuando no están de acuerdo con algún punto de la doctrina o cuando cometen algún tipo de pecado o en ocasiones sin cometer un tipo de pecado y se les acusa de un pecado porque alguien se ha chivado o quiere acusarle de algo, o los propios ancianos entienden que ha habido un pecado cuando a lo mejor no hay prueba ninguna, ¿no? Entonces, ese punto es un punto central de las manifestaciones de mis propios clientes. Es un tema que estamos trabajando, que se ha trabajado en el juicio en donde la confesión religiosa ha demandado en España a la Asociación de Víctimas por decir las víctimas que se sienten víctimas del ostracismo. Ese juicio ahora mismo, pues, que está pendiente de sentencia, va a salir seguramente a primeros de septiembre o como muy tarde a finales de septiembre, y esperamos ganar. Es decir, esperamos que la jueza española entienda que cuando alguien se siente víctima y además tiene pruebas de que ha podido ser víctima, ¿de acuerdo?, pues con su propio testimonio, como pasa por ejemplo en la violencia de género, en ese caso entendemos que la jueza no va a otorgar la razón a la confesión religiosa, porque lo que hemos evidenciado es que hay víctimas, en ese caso de los testigos de Jehová, y esto es una manifestación que hago como abogado de la Asociación Española de los Testigos de Jehová. ¿Y usted de víctima de los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Y usted cree que se pueda hacer una asociación a nivel mundial, primero en qué país y después yo otro? Entiendo que si hay víctimas en ciertos países, como también entiendo que así me lo han manifestado en México, lo más recomendable es que haya un aparato jurídico en donde las víctimas se puedan organizar, puedan compartir sus experiencias, puedan ser asesoradas jurídicamente, puedan ser ayudadas psicológicamente, y eso crearía un precedente, como ha pasado en España, para que en cada país donde haya víctimas se puedan organizar y los estamentos legales y las autoridades tengan conciencia y sepan lo que está pasando dentro de los testigos de Jehová. ¿Y usted qué opina acerca de los comités judiciales? ¿Cree que son legales aquí y en todos los lugares? Los comités judiciales per se, por sí mismos, son legales. Igual que en la Iglesia Católica puede haber, por ejemplo, una excomulgación, los comités judiciales, lo que pasa es que tiene un nombre muy, digamos, sugerente, ¿no? Ahora mismo le están cambiando el nombre en España, porque ese nombre no es muy conveniente durante un procedimiento judicial, y ahora le llaman comité eclesiástico, cuando nunca se ha llamado así. Esos comités, como decía, en sí mismos, formalmente, jurídicamente son legales. Lo que pasa que muchas víctimas han referenciado en este procedimiento judicial pues que se les han vulnerado ciertos derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho, pues también pues, se les entiende que se ha atacado la integridad moral. Es decir, los comités por sí mismos no son ilegales, pero lo que pueda pasar dentro de un comité judicial a puerta cerrada y lo que puedan hacer los ancianos con ciertas personas, pues en ciertos casos, según referencia en algunas víctimas, podría ser ilegal. Ah, ok, por ejemplo, entonces... Según cómo manifiestan las víctimas, me refiero a cómo ellas explican o lo explicaron en el juicio. Entonces, por el daño psicológico, ¿cómo se podría proceder en ese caso? El daño psicológico se puede denunciar siempre que sea imputable a un sujeto. Si yo voy por la calle y veo un atentado terrorista, o mejor, otro ejemplo, si voy por la calle y veo un accidente y veo pues cómo muere una persona, pues voy a sufrir seguramente un daño psicológico, ¿no? No voy a tener ganas de coger el coche en unos días. Es decir, una cosa es tener un daño psicológico y otra cosa es que sea imputable, sea causa de un tercero. Claro, para el daño psicológico, lo que se llama trastorno psicológico o lesión psicológica, hace falta que ese daño, para que haya mayor prueba, sea doloso, es decir, que el autor haya causado dolosamente esa lesión psicológica. También cabe la lesión psicológica imprudente cuando la lesión psicológica es muy grave. Pero eso necesita mucha prueba, porque el daño psicológico es muy imperceptible. Hace falta muchos psicólogos, digamos, muchas horas de trabajo para objetivar ese daño psicológico, pero por supuesto se puede denunciar. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, sí se podría hacer una asociación aquí en México. Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que sí. Hay víctimas, como me han referenciado que hay,
lo más conveniente para que los estamentos legales y las autoridades tengan conciencia de lo que dicen las víctimas es que no es que vaya cada víctima a denunciar en su fiscalía o en su lugar correspondiente, porque primero porque la víctima no se suele explicar bien, necesita asesoramiento legal. Luego, ¿qué pasa? No hay expertos en México que puedan normalmente explicar este tipo de daño psicológico. Entonces, lo más conveniente es que se haga, si lo desean las víctimas, una organización, una asociación, en donde luego, a través de expertos en estas temáticas y psicólogos en estas temáticas, que los hay en México, hay 2 o 3 muy buenos, se tenga cierta fuerza para poder explicar esto ante las autoridades legales o policiales. Entonces sí se podría hacer como una demanda colectiva. Sí, claro. O sea, todo ciudadano y toda asociación tiene derecho a reivindicar sus derechos. Y por ejemplo, en Argentina. También, por supuesto. De hecho, mi despacho, a través de mis socios en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador y en Brasil, y algún país más, estamos asesorando, porque nos han solicitado asesoramiento de cómo tratar, no la propia constitución legal de la asociación, que es un tema civil, digamos, un tema administrativo, por decirlo de alguna manera, sino cómo se podría, digamos, organizar, a crear una asociación no solo jurídicamente, sino qué potencial tiene una asociación en una potencial, digamos, demanda o denuncia de sus derechos. Ok. Y estamos asesorando, pues, en esos países, a través de socios que son colegas míos desde hace años, desde, pues, que los conocí cuando estaba haciendo la tesis doctoral en Sevilla, en España. Una pregunta muy interesante, ahorita que lo está comentando. ¿Cómo es que se animó a hacer una tesis respecto a sectas? Fundamentalmente porque así me lo recomendó el director de mi tesis doctoral, don Miguel Polaino Navarrete. Yo estaba trabajando temas de objeción de conciencia, de ese tipo de temas, y me dijo que había un capítulo de mi investigación inicial que nadie había tratado a nivel jurídico-penal en todo el mundo, que era el tema de las sectas en derecho penal. Me animó, y también, pues con ese ánimo y con esa pasión cogí esta investigación. Me costó muchos años, un tema muy polémico, hay muchos límites con la libertad religiosa, es muy difícil tratar o digamos, juzgar cada caso, delimitar cada caso, porque también existe la libertad religiosa y hay que respetarla, ¿no? Y fundamentalmente también porque desde los 15, 16 años he sido, pues, un lector muy asiduo de filosofía de la moral, de alemanes como Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Fichte y otros filósofos muy ubicados en la filosofía de la moral. Y eso, es decir, podríamos decir que soy medio experto en filosofía de la moral. Y cuando me propusieron este tema, que es un tema de libertad religiosa, también de la moral en el derecho penal, pues me embauqué en esta difícil tarea de tratar de delimitar qué son conductas permitidas dentro de la libertad religiosa y qué conductas no están permitidas dentro de la libertad religiosa. Okay. Bueno, amigos, como vimos, fue una excelente entrevista que le realizamos al abogado, y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos obtener el libro. Y bueno, al cual pues no les voy a platicar de porque lo tienen que comprar y tienen que saber de qué habla. Bien, pues este es el libro que he publicado, Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. Es un libro que combina, pues, un lenguaje sencillo de casos polémicos, de sentencias que ha habido a nivel mundial sobre la persuasión coercitiva, que es el germen por el cual se puede dominar a las personas. Y aquí, pues, hablo de los estudios científicos, de psicología, sociología, de psiquiatría y también de derecho penal, que avalan la existencia de una dinámica criminal que se llama la persuasión coercitiva. Y a través de esa persuasión coercitiva se puede dominar a las personas y se puede conseguir, pues, otros delitos como abusos sexuales, agresiones sexuales, trata de personas. El libro combina un lenguaje técnico en ocasiones, también con un lenguaje sencillo, al objeto de que no solo los juristas o jueces o legisladores lo puedan leer, sino también personas, ciudadanos normales y corrientes que estén interesados en esta problemática y que quieran aprender. El libro tiene un coste, yo creo que muy bueno, relativamente bajo, que son unos 350 pesos mexicanos. Y se puede adquirir, por ejemplo, en Amazon, poniendo el título del libro, Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano,
o inclusive pues poniendo también mi nombre y apellido, Carlos Bardavío Antón, la primera con B, la segunda con V y tilde de la I. Se puede comprar en Amazon en ebook, ahora mismo creo que se están agotando las existencias, y se puede pedir también físicamente el libro en la propia editorial, que es la editorial La Ley. Si ustedes ponen en Google La Ley Carlos Bardavío Antón, les va a salir este libro y podrán pedirlo físicamente o a través también de ebook. Y si hubiera algún problema porque se están agotando, pues me pueden contactar y yo mandaría su petición al director editorial de La Ley, que reside aquí en España, para que puedan ustedes adquirirlo. O sea, no va a haber ningún problema. Es un libro que, como digo, es un libro que tiene 300 páginas, que resume mi tesis doctoral de 1000 páginas publicada en España. Se llama Las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, y resume esas 1000 páginas en 300 páginas, pero adaptando lo que decía la tesis doctoral, adaptándola a la legislación mexicana. Como decía, se hablan de muchos casos, el caso Nexum, el caso también de la Luz del Mundo, el caso también se habla también de los testigos de Jehová, se hablan también casos de sujetos de la Iglesia Católica que han abusado de la persuasión coercitiva para abusar sexualmente de menores y mayores de edad. Y se hablan de muchos casos que son muy interesantes, y el objetivo de este libro, y fundamental, realmente lo tengo que decir, no es tanto que lo lea la ciudadanía, que también evidentemente para que puedan prevenirse de este tipo de abusos, sino fundamentalmente que lo lean juristas y legisladores para que sepan que existe esta problemática y que no se está haciendo nada en gran parte de los países. Hola amigos, otra vez estamos en una entrevista con el abogado Carlos Bardavío. Entonces ahora vamos a hacer un poquito más sencillo debido a que ya le habíamos realizado una entrevista anterior. Me habían preguntado, o me habían hecho que le hiciera algunas preguntas. ¿Usted hablaría con un uruguayo? ¿Pero para qué? ¿Puedo hablar con un uruguayo? No tengo ningún problema. Ok, supongo Sí. que van a hacer como consultas. Sí, por supuesto que sí. Si es un tema que yo puedo ayudar o tratar, pues para eso estamos, evidentemente. Ok, me habían comentado, o bueno, me hicieron la pregunta de que si a usted le gusta México, lo hemos tratado bien, ¿qué le ha parecido? Bueno, llevo ya muchos años viniendo aquí a México, desde el año 2016, y por otros motivos, por venir a México, vuelvo siempre. Es decir, me encanta México, me encanta su gente. De hecho, los mexicanos tienen un trato muy cariñoso y muy cercano hacia mí, por lo menos. Me he sentido muy respetado, con mucho cariño, y por lo tanto siempre voy a venir aquí. Siempre. ¿Y cómo le ha ido con la presentación de su libro aquí en México? Pues la verdad es que yo creo que está haciendo un éxito, hay mucha gente interesada, más allá de que se vendan libros o no, pues los auditorios han llenado prácticamente. Y la verdad es que me honra, porque estuve, como ya dije, pues en varias universidades, de León, Guanajuato, en el Congreso de la Unión, etcétera, etcétera, UNAM, Ibero, también aquí en la Universidad Vía Facultad Interamericana de Integración, y por lo tanto muy honrado de estar en tantos sitios donde mucha gente ha conocido por primera vez esta problemática, que es fundamentalmente la idea que yo quería tratar. ¿Y usted cree que es algo importante que tenemos que tratar aquí en México? Totalmente así, es así, porque es, digamos, una violencia silenciada. Es similar a lo que pasaba con la violencia de género hace 40 años, que no se le daba una importancia. Ahora, digamos, con este libro y con otras aportaciones que existen, pues habrá más preocupación y mayor, digamos, interés en que la psicología y sociología y los juristas mexicanos vienen a investigar este tipo de problemática. ¿Y usted cree que esto se puede expandir alrededor del mundo, o sea, poder ayudar a toda la gente? En Europa ya se está ayudando mucho, concretamente en España, evidentemente, en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, y en Estados Unidos también hay mucha preocupación y se ayuda, y existen grandes expertos en estos temas. Yo creo que este libro va a ser, digamos, un parteaguas, no solo para México, sino también para Latinoamérica, para que entre esta investigación, en donde yo cito todas las investigaciones que se han realizado en los últimos 30-40 años. Entonces, ¿usted cree que en Latinoamérica pronto se puede hacer algo? Sí, pero hace falta mucha ayuda. Yo evidentemente solo no puedo. Hace falta, pues, digamos, también muchos contactos, gente que esté interesada, y tocar con la tecla de gente que quiera, digamos, aportar. Entonces ya saben, chicos, si quieren aportar,
pueden comunicarse con nosotros y nosotros a su vez con el abogado para poder apoyar y esto se pueda expandir mucho más. ¿Usted quisiera mandar algún saludo, quisiera decir algunas palabras para Pues estar muy agradecido a tu labor también, que ya te conozco y estás haciendo un gran trabajo y darte las gracias. Bueno amigos, este canal estará transmitiéndose con algunos activistas y bueno, cuenten que estará en mi canal y usted lo permite que otros activistas puedan utilizar este mismo video para Por que esto se supuesto, difunda todas mis mucho más. manifestaciones son públicas, digo lo que pienso y lo que no quiero decir no lo digo. O sea, que por lo tanto lo que digo aquí en una cámara lo digo porque lo pienso. Ok, entonces esto fue una pequeña entrevista con el abogado y bueno, esperemos verlos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Como ya vimos amigos, vimos una entrevista muy importante y muy interesante, del cual a todo mundo nos debe de hacer ruido, del por qué las religiones son sectarias. Les invito a comprar el libro, lo lean, por favor, sepan qué es lo que realmente pasa en las religiones. Bueno, en este caso yo puedo hablar más de los testigos de Jehová porque es la religión que yo conozco. Sin embargo, el abogado es especialista en sectas, con el cual ustedes comprando el libro pueden saber de esto y mucho más, pueden saber a qué se refiere tan solo el título del libro. Es algo que a todos podemos tener y saber qué es a lo que se refiere con ese libro. O sea, no les voy a contar de lo que se trata el libro, sin embargo, sí los voy a incitar a que lo compren, lo lean y sepan por qué se está haciendo este movimiento o por qué se está sacando el libro, cuál fue la intención del cual lo pudiera escribir el abogado. El libro no es muy caro, es muy accesible, sin embargo sí les recomiendo leerlo. Les recomiendo que sepan, que se enteren, tengamos un poquito más de cultura al leer. Pero leer esta clase de libros también nos abre un poquito más la mente hacia otras, en este caso hacia las religiones. Entonces solamente hagamos conciencia, amigos, de lo que es a la religión. Yo les incito a que puedan comprarlo. Les repito, no es muy caro, al contrario, es muy accesible. Y bueno, si gustan mandarme algún correo para tener un poquito más de detalles sobre el libro, de todas maneras les estaré dejando el canal del abogado para que ustedes vean y que vean todos sus videos. Y bueno amigos, sin más por el momento, espero que hayan disfrutado de la entrevista. Suscríbanse, activen la campanita, compartan para que más gente se entere de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin más por el momento, me despido de ustedes y obviamente este video se va a pasar a otro canal, no solamente al de Soy Cultura y algo más, por si gustan verlo. Y bueno, de igual manera del otro canal, pues se va a decir que es cortesía de nosotros la entrevista. Les mando un cordial saludo amigos y que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.